Hoy celebramos con todos los grupos de oración del Padre Pío de todo el mundo, aunque una semana tarde, porque tendríamos que haberlo celebrado el día 22, pero no pudo ser. Estamos celebrando hoy el Día de la Fidelidad. En los grupos de oración del Padre Pío, el 22 de enero, recordamos la fecha en la que el Padre Pío recibió el hábito franciscano, ese hábito religioso, esa vocación a la que Dios le llamó y a la que él fue fiel. Y esta fecha es para todos nosotros, devotos del Padre Pío, comprometidos en los grupos de oración por todo el mundo. Es un día en el que queremos renovar nuestro compromiso de oración y de servicio a los que sufren, en imitación al Padre Pío, en seguimiento de Cristo nuestro Señor. Es el día de la fidelidad, el día de la fidelidad del Padre Pío, el día de nuestra fidelidad, Dios lo quiera, y sobre todo, por encima de todo, es el día de la fidelidad de Dios. Fiel a un hábito. El hábito es algo que se ve. El hábito es algo externo, exterior. Pero se lleva un hábito, en este caso de la familia franciscana, atención, porque se manifiesta externamente con la vestición de un hábito, algo que se es internamente. Yo no puedo saber quién es fraile franciscano porque no se ve, pero se manifiesta, se externaliza, se viste con un hábito externo, exterior. En definitiva, la fidelidad a la vocación franciscana no es más que un ejemplo de fidelidad a la vocación, a la llamada de Dios, al don de Dios, cada uno en su estado, cada uno según el plan de Dios, pero al final es siempre lo mismo. Dios me llama, Dios me da un don, Dios me da un regalo, que para uno será la vocación matrimonial, para otro será la vocación sacerdotal, para otro será la vocación religiosa, y para todos es la llamada al santo bautismo. Y porque, atención, porque se es franciscano, visto un hábito franciscano. Porque soy casada, se manifiesta en el anillo que llevo y en el trato que tengo con mi esposo y con mis hijos. Porque se es sacerdote, se viste y se actúa de una determinada manera. Y porque se es hijo de Dios, se traduce, se manifiesta y se externaliza de una manera. Al final, formar parte del grupo de oración del Padre Pío de Cuenca o formar parte de una hermandad de Semana Santa o de algún santo o de la Virgen o de alguna cofradía del Santísimo Sacramento no son más que ayudas que nos pone la Madre de la Iglesia para que seamos fieles a lo que somos, hijos de Dios, por el bautismo. Y eso se tiene no solo que ser, que es lo más importante, y vivir, que es lo más importante, sino se tiene que manifestar, se tiene que mostrar, se tiene que externalizar. Una serie de reflexiones que nos pueden ayudar a nosotros en este día para vivir en fidelidad nuestra llamada, en concreto, a este grupo de oración del Padre Pío de la ciudad de Cuenca. Lucas 1:6. Lucas nos dice, hablando de Isabel y Zacarías, los ancianos que vivían en la presencia de Dios, pero que tenían la desgracia de no poder tener prole, dice:
Los dos eran justos ante Dios, eran fieles. Tenían un problema, una cruz muy grande. Para el judío no tener hijos era una cruz, porque significaba que Dios a ese hombre y a esa mujer no los hacía participar en el plan de la salvación, porque estaba claro que si no podías tener hijos, está claro que de tu familia no iba a salir el Mesías. Por lo tanto, para un judío ser estéril, para un judío no tener hijos, era una desgracia, una cruz muy grande. Pero ellos dos eran justos ante Dios en su cruz, con sus problemas, con sus dificultades. Los dos eran justos ante Dios, caminando irreprensibles en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Y aquí viene mi reflexión. ¿Por qué dice Lucas en todos los mandamientos y preceptos? ¿No parece que es redundante? En todos los mandamientos y en todos los preceptos. Parece que es redundante. Los comentaristas dicen que San Lucas dice que eran irreprensibles, fieles, justos ante Dios en todos los mandamientos y preceptos, porque en la palabra mandamientos se está hablando de las normas morales y en la palabra preceptos se está hablando de las normas legales. ¿Qué significa esto? Que si yo he sido llamado por Dios a ser su hijo por el bautismo, o que si yo he sido llamado por el Padre Pío a ser un miembro del grupo de oración de Cuenca, lo tengo que ser, se asemejaría a las normas morales, pero lo tengo que demostrar las normas legales. Es decir, nuestra fidelidad a Dios tiene que consistir en vivir internamente lo que soy hijo de Dios, soy un devoto del Padre Pío, pero luego también, no solo en vivirlo y en serlo, que es lo más importante, sino en manifestarlo. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cómo se externaliza? Pues en nuestro caso está clarísimo, asistiendo mensualmente a la reunión, al retiro, a la tarde de oración y de adoración al Santísimo. Tan sencillo como eso. Y luego podríamos añadir, pues tenemos la adoración en San Esteban, los que puedan participar, participan, la atención a los enfermos, los que puedan ayudar en esa obra de misericordia, pero nuestro compromiso como hijos del Padre Pío, nuestra fidelidad está en ser interiormente, vivir como el Padre Pío quería, y por eso vamos recordando sus textos, sus cartas, sus palabras, y esto lo queremos vivir en nuestro corazón, no solo de fachada, pero es que la fachada es importante. Este es un tema muy recurrente en las homilías y a veces se entiende mal, porque Jesús dice: quiero misericordia, es decir, quiero el interior, no sacrificios, que es lo que se ve. Es decir, si me vais a dar sacrificios, pero luego internamente no me funcionáis, eso no es así. Quiero fidelidad en lo que realmente es importante, que es lo interior, que es lo esencial, que es lo vital. Pero Jesús también dice, cuando se le habla de las tradiciones y que los fariseos insistían a la gente que había que pagar el anís y el comino, Jesús dice: lo verdaderamente importante es la misericordia, lo verdaderamente importante es la fidelidad, lo verdaderamente importante es un corazón limpio, pero sin descuidar lo otro. Es decir, aquí siempre está el dilema. Nos quedamos con lo interno y despreciamos lo externo, o presumimos de lo externo cuando en lo interno no hay nada. No, van las dos cosas a la vez, porque en la vida cristiana y en la vocación bautismal y en la devoción al Padre Pío no podemos separar lo esencial de lo accidental, porque va unido. No podemos separar lo interior de lo exterior, porque va unido. Es lo que dirá el apóstol Santiago. Claro, lo que nos salva es la fe, pero una fe que se manifiesta en las obras. Entonces no caigamos en la trampa. Nuestra fidelidad como miembros del grupo de oración del Padre Pío está en lo interno, es decir, que es lo esencial, imitar al Padre Pío, leer sus escritos, seguir su doctrina, imitar sus pasos,
pero también en lo externo, en lo accidental, en venir a la reunión. Y lo que ella supone de compromiso, de asistencia, de responsabilidad, etcétera, etcétera. Le dice Dios a David en la primera lectura de hoy: te lo prometo, te voy a hacer una casa. Te voy a hacer una casa. Contéstenme ustedes. ¿Una casa es la fachada? ¿Son las paredes externas? No. Si tuviéramos las paredes externas de una casa y una fachada, pero no tuviéramos por dentro hechas las habitaciones, eso no es habitable. Y al revés lo mismo. Si tuviéramos unas habitaciones bien distribuidas, pero no tuviéramos fachada y no tuviéramos paredes exteriores, ahí no se puede vivir. En la vida cristiana lo interno y lo externo van unidos. El compromiso y la responsabilidad y la fidelidad en lo esencial y lo accidental van unidos. Yo le demuestro mi devoción y mi amor a Jesús y Eucaristía externamente, también poniéndome de rodillas, por ejemplo. Te lo prometo, le dice Dios a David, te voy a hacer una casa. Te lo prometo. Te lo prometo, Pío. Francesco se llamaba, ¿no? Nombre de pila. Francesco, te lo prometo. Hoy vistes tu hábito. Este hábito externo que yo te he visto es la prueba, le dice Dios a Francesco, Pío de Pietrelcina, que yo te voy a ser fiel. Como a David le promete una casa, y Dios no le va a fallar a David, Dios le dice a Francesco, Pío de Pietrelcina, ese hábito que yo te impongo hoy es la muestra de que yo te voy a ser fiel, de que yo no te voy a abandonar. Esta tarde quisiera que todos los que formamos parte del grupo de oración del Padre Pío supiéramos, entendiéramos, fuéramos conscientes de que Dios no nos ha hecho una casa como a David, no nos ha prometido una descendencia, no nos ha vestido un hábito como a Francesco, Pío de Pietrelcina. Se nos ha dado Él mismo como casa y como hábito. Eso es el bautismo. ¿Por qué están ustedes aquí? ¿Por qué se apuntaron al grupo de oración del Padre Pío? Para tomarse en serio nuestro bautismo, nuestra condición de hijos de Dios. Paréntesis, en este caso imitando al Padre Pío, siendo devotos del Padre Pío. Pero para eso estamos en el grupo de oración del Padre Pío, para vivir nuestro bautismo con seriedad, con fidelidad, con responsabilidad, con compromiso, con entrega. Y Dios no nos dice como a David, te voy a dar una casa, una descendencia. No nos dice como a Pío de Pietrelcina, te voy a dar un hábito. Nos dice, me he dado yo a ti, yo mismo, a ti, yo soy tu casa. Eso es el bautismo. Cristo se hace nuestra casa, se hace nuestro bautismo. Cristo entra en nuestra vida, se une a nosotros, nos da su sangre, nos da su condición divina, nos entrega su naturaleza divina, nos hace participar en su condición divina. Por eso cuando entramos en las iglesias, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos? Agua bendita. Porque el agua bendita es el recuerdo de que yo fui un día bautizado en esa agua y que soy hijo de Dios. Y esto me hace recordar el compromiso que yo tengo de vivir como hijo de Dios. Ahí en la carta que le escribe San Pablo a Tito, hay una expresión muy bonita, que en latín se dice erudiens nos. El texto está en la carta a Tito, creo que es el capítulo 2, versículo 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Erudiens nos, enseñándonos. Qué bonito.
enseñándonos. En esta tarde, Dios, a través del Padre Pío, nos quiere enseñar, nos quiere ilustrar, nos quiere educar, nos quiere dar a conocer lo que somos hijos de Dios. Erudiens nos. ¿Le suena algo la palabra erudiens? ¿A qué le suena? Erudiens, erudito, erudición. ¿De dónde viene la palabra erudito, erudición? De rudo. Rudiens. Rudiens es de rudo, una persona ruda. Por eso erudito viene de ex rudi, es decir, dejar de ser rudo. Un erudito es alguien que fue rudo, alguien que fue ignorante y que ya no lo es. Mi exnovio, mi exnovia. Ex rudito, erudito significa dejé de ser un salvaje, un bestia, un silvestre. Yo era hijo de Dios y no me enteraba. Gracias, Padre Pío, por la fidelidad a tu vocación, porque me hace entender lo que yo soy, aunque no lo soy, aunque no lo manifiesto, aunque no lo externalizo, aunque no lo vivo. Soy hijo de Dios, sí. Soy cristiano, sí. He sido bautizado, sí. Pero ¿eso lo vivo internamente? ¿Eso lo manifiesto externamente? ¿Me comprometo? ¿Soy responsable? Esto es lo que el Padre Pío hoy nos dice. Deja de ser un rudo, deja de ser un salvaje, deja de ser un ignorante. Erudiens nos. El Señor nos enseñó, el Señor nos ilustró, el Señor nos iluminó. Mira, esto es lo que yo quiero hacer contigo, esto es lo que tú eres mi hijo, tú eres de mi familia. ¿Se han dado cuenta cómo David, en la primera lectura que hemos leído del libro de Samuel, claro, ante la promesa de Dios que le ha prometido que le hará una casa, que le hará una descendencia, que de su vientre saldrá el Mesías, claro, David ¿qué hace? David va al templo y empieza a rezar. ¿Quién soy yo, mi dueño y Señor? Hasta tal punto. Señor, confirma esta palabra que tú has pronunciado sobre mi casa. Cumple tu promesa. Por eso, Señor, como tú me has prometido que me darás una casa, tu siervo ha tenido ánimo para dirigirte esta oración. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hace David? Cuando Natán le dice lo que Dios espera de él, lo que va a hacer con él, lo que va a hacer con su casa y con su familia, David se pone ante Dios y se pone a gritar, se pone a clamar, incluso le manda, le dice, cumple tu promesa, se lo dice, cumple, le habla a Dios con imperativo. Por eso tu siervo ha tenido ánimo para dirigirte esta oración. Ir a Dios y ponerte frente a Dios y decirle a Dios con ánimo, es decir, con fuerza, cumple tu promesa. Señor, yo no soy nadie, pero ya que me lo has prometido, cúmplelo, hazlo. ¿Por qué los del grupo de oración del Padre Pío de Cuenca a veces no somos fieles? No somos lo que somos, no manifestamos lo que somos, porque nos falta enfrentar a Dios. Enfrentar a Dios. ¿Se acuerdan que al empezar la adoración al Santísimo les he leído el texto de la carta del Padre Pío a Anita Rodote, que es el texto que este mes desde el centro de preghiera de San Giovanni Rotondo mandaban a los grupos de oración del Padre Pío? ¿Se han dado cuenta lo que dice? Dice: cuando os sintáis oprimidos por la tentación de no ir al retiro los últimos jueves de mes, esto lo añado yo, cuando os sintáis oprimidos por la tentación de pegarle un sartenazo a vuestro esposo, eso lo añado yo, cuando os sintáis oprimidos por la tentación de decir malas palabras, de ser cada uno que ponga ahí, cuando os sintáis oprimidos por la tentación, sea la que sea, atención, el medio para obligar a Dios, esto es lo que nos falta, que no obligamos a Dios, no lo obligamos, Él quiere que lo obliguemos.
Él quiere que hagamos como David, que nos pongamos frente a Él y que le digamos: Señor, tú me lo has prometido, cúmplelo. Tú me diste el bautismo, haz que yo sea un hijo de Dios como hay que ser. Para obligar a Dios, dice, cuando os sintáis oprimidos por la tentación, el medio para obligar a Dios a venir en nuestra ayuda es la humildad de espíritu. Dice David: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? La contrición del corazón y la oración confiada. David confía en el poder de Dios. Es como Job, que le dice a Dios y se enfrenta a Dios y se encara a Dios. Pero aquí no termina. Dice el Padre Pío: en esta demostración es imposible, en esta demostración, es decir, si os ponéis frente a Dios y le gritáis y le obligáis, en esta demostración es imposible que Dios no ponga la mejor cara, que no se rinda, que no venga en nuestra ayuda. Dios está deseando rendirse. Dios está deseando rendirse frente a ti, pero no puede. Porque no le enfrentas, no le obligas, no le insistes, no le reclamas. ¿Has visto lo que ha dicho el Padre Pío? En esta demostración es imposible que Dios no ponga la mejor cara, que no se rinda. ¿Qué significa la mejor cara? Que cuando a uno le cantan las 40, ¿qué hace uno? ¿Qué hace uno? Cambiar la cara. Pues me están cantando las 40. Dios quiere que le cantemos las 40, pero no se las cantamos. ¿Qué dice Jesús? Rezad, orad, pedid sin cansaros, como aquella viuda. Os voy a contar una historia, dice Jesús. Había una viuda que quería que le hicieran justicia y iba todos los días a reclamarle al juez: hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, y no le hacía justicia. Y al final dice el juez: antes de que esta mujer me pegue un tortazo en la cara y me deje el ojo negro. No estoy diciendo ninguna tontería, ¿eh? La palabra que está en griego significa dejar el ojo negro, es decir, pegarle un puñetazo, dejarle un rasguño, una herida. Antes de que eso pase, le voy a hacer justicia, no sea que me hinche la cara y me deje un ojo negro. Esto es lo que Dios quiere que hagamos con Él, pero ninguno de nosotros lo hace. Hay que hincharle el ojo a Dios, hay que pegarle un puñetazo. Y dice Dios, cuando acaba esta parábola: ¿acaso Dios no hará con los que le claman, no les dará justicia a aquellos que le claman día y noche? Os digo que sí, les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará la fe de esta viuda? Es decir, ¿encontrará gente dispuesta a enfrentarse a Dios, a luchar contra Dios, a hacer rendir a Dios, como ha dicho el Padre Pío, a obligar a Dios? Nos falta esa fe, nos falta esa oración, nos falta esa insistencia, nos falta esa constancia. A ver, que levante la mano el que no sea un desgraciado. Todos lo somos, pero nos falta eso. Entonces nos quejamos: ay, es que mi casa no tiene paredes. Ay, es que sí tiene paredes, pero por dentro está mal. Claro. Es que yo, sí, internamente parece que lo vivo, pero luego no lo manifiesto por fuera. O al revés, yo soy una hipócrita que parece que lo manifiesta por fuera, pero por dentro, pues... Y sigue diciendo el Padre Pío: el poder de Dios, es verdad, triunfa sobre todo, pero la oración humilde y dolorosa... La oración dolorosa, ¿qué significa la oración dolorosa? La oración que duele. ¿A quién no le duele decirle a Dios: ya está bien, cumple tu promesa? ¿A quién no le duele poner a Dios frente a la espada en la pared? Pero no lo hacemos. Es doloroso para nosotros y para Dios, pero hay que hacerlo. Hay que hacer como Jacob, que lucha contra Dios. El poder de Dios, es verdad, triunfa sobre todo, pero la oración humilde y dolorosa triunfa sobre Dios mismo. El Padre Pío nos está diciendo que tenemos que ganar a Dios, que tenemos que triunfar sobre Dios, que tenemos que vencerle, que tenemos que hacer que se rinda. Triunfa sobre Dios. La oración humilde y dolorosa triunfa sobre Dios. Detiene su brazo, apaga su rayo, lo desarma, lo vence, lo apacigua. Está claro, ¿no? No me estoy inventando nada. Está en el Padre Pío, está la palabra de Dios. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe? Es decir, ¿encontrará esta fidelidad? No nos lo creemos. No creemos en el poder de Dios. Él nos ha prometido que no nos dará una casa, que no nos impondrá un hábito, que nos dará su vida, que nos hará sus hijos. No nos lo creemos. Es más importante todos mis problemas, todos mis viajes, todos mis planes,
todas mis penas, todo eso es más importante que la promesa de Dios. Y como no nos creemos la promesa de Dios, no le pedimos, no le exigimos, no le reclamamos, no lo enfrentamos, no lo amenazamos. Dios nos quiere así, peligrosos, pedigüeños, atrevidos. Somos unos blandos. Somos lámparas que se esconden debajo del celemín. Ha dicho Jesús hoy en el Evangelio. ¿Para qué se enciende la lámpara? Para esconderla debajo del celemín y para que no alumbre. Entonces, bien, quizá nos hemos alargado. A ver, sí. Padre, ¿qué tengo que hacer entonces? Ahora, al final de la misa, vamos a hacer la oración de fidelidad, y en esa oración, si se dan cuenta, da 4 indicaciones. Que seamos personas de oración, que seamos servidores de los que sufren, que seamos practicantes de la virtud contra el pecado y que sigamos las enseñanzas de la Iglesia. Ahí está resumido todo. Fieles al magisterio, fieles a la tradición de la Iglesia, a las enseñanzas de Jesucristo, que seamos hombres de oración pública y privada, los sacramentos, que seamos hombres de virtud, que intentemos vivir la virtud, luchar contra nuestros desórdenes, y por último, que sirvamos a Dios en el que sufre, en el pobre, en el enfermo. Ahí está. Pues el Evangelio no vamos a descubrir el Mediterráneo, ya sabemos cuál es nuestra vida, cuál es nuestra vocación. Pero preferimos quejarnos, entrar en pesimismo, decir que no hay nada que hacer. Ustedes se imaginan, cualquiera de los que estamos aquí, cualquiera de los que estamos aquí, ustedes se imaginan qué hubieran hecho si nos hubiera pasado un 10% de lo que le hicieron y de lo que le pasó al Padre Pío de China. Nos habríamos tirado en un balcón, desesperados. La fidelidad de Dios. Dios no me va a fallar, pero yo le tengo que reclamar, le tengo que pedir, le tengo que implorar, le tengo que exigir, le tengo que vencer, le tengo que obligar. Ojalá el Padre Pío nos conceda entender esto, dejar de ser rudos y dejarnos enseñar y descubrir lo que somos y vivir nuestro bautismo. Y cada vez que entramos en una iglesia y cogemos agua bendita, que no sea un mero gesto, sino que sea una profesión de fe, una confesión de fe, una plegaria de esperanza. Señor, yo confío que tú me vas a dar la gracia, porque tú me lo has prometido. Y una alabanza a Dios, Señor, tú eres grande, tu misericordia, tu poder, eres excelso. Tú eres más grande que todos mis pecados, que todas mis miserias y que todos mis fallos. Y de este desastre que soy yo, tú vas a hacer un hijo espiritual del Padre Pío, como tú quieres y como el mundo necesita. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.